Nos gustaría sumar a Sebastián Schulz, que nos acompaña desde Argentina, para poder conocer también su lectura en torno a estas cumbres, la 38 y la 39, que ha reunido a los países miembros de la ASEAN. Es cierto que Estados Unidos nunca se ha salido, está presente, pero también ha marcado una connotación interesante, una lectura, el hecho de que un presidente participe de esta cumbre y lo haga de manera virtual. Si bien es cierto que para algunos expertos el hecho de la línea de tiempo o la estrategia que ha manejado el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cambiado para nada a través de la administración demócrata de Joe Biden. Vamos a lo comercial, Sebastián. Me gustaría hablar acerca de la propuesta de Tailandia, que ha dicho que debería estrecharse más los lazos económicos, sobre todo cuando habla de un tratado de libre comercio mucho más estrecho, que debería aperturarse, debería cohesionarse, es decir, unificarse con el ya existente. ¿Qué beneficios traería esto para los países miembros y qué riesgos también implicaría para otros? Bienvenido. Hola Paola, muchas gracias. Un saludo para vos, para la gente de Telesur. Bueno, como vos mencionabas, digamos, la presencia de Joe Biden en esta cumbre habla un poco del recambio de la estrategia estadounidense hacia el llamado Indo-Pacífico, y donde el Asia-Pacífico tiene un lugar destacado. Digamos, las visitas de Kamala Harris a los países de la ASEAN hace algunos meses, el diálogo mucho más fuerte y las alianzas con Taiwán hablan de ello, pero a diferencia de lo que fue la estrategia de Obama, pareciera ser que la estrategia de Biden está mucho menos centrada en lo económico, quizás por una incapacidad de Estados Unidos para hoy disciplinar y por lo menos construir hegemonía en base a su potencial económico, que se ha desgastado muchísimo en estos últimos años, y intenta avanzar en estrategias de seguridad, de amenazas a la integración regional, bueno, de intentar articular alianzas en ese sentido con Australia, por ejemplo, con el AUKUS, bueno, ahora en las cumbres de la ASEAN también, marcando las distancias en relación a China, pero desde la ASEAN ha habido una lectura y una posición muy fuerte en relación a la unidad regional para hacer frente a los desafíos económicos y sanitarios de la pandemia, pero también a los desafíos geopolíticos, digamos. La ASEAN fue una región muy golpeada por la pandemia, tuvo una caída del 3,4% de su PBI, digamos, similar a la de Estados Unidos. Las proyecciones para 2021 no son tan alentadoras como otras regiones, que proyectan un 4,3% de crecimiento. Recién en 2022 se espera un crecimiento mucho más fuerte, de un poco más del 6%, pero además, frente a repuntes de casos de COVID en países como Laos, Singapur, como Vietnam, bueno, hay una preocupación muy fuerte de los países de la ASEAN, y en donde hay una preocupación central y una decisión de la articulación regional, porque son países muy entrelazados económicamente y en donde se tiene conciencia de que si no hay una articulación regional fuerte, es difícil que los países puedan superar esta situación económica. Y se nota en el RCEP, por ejemplo, que en estas últimas semanas ha avanzado muchísimo y se espera que estaría en condiciones de entrar en vigor en enero de 2022 a partir de una ratificación de países como Brunei, como Camboya, como Singapur, Laos, Tailandia, Vietnam, además de las que ya había habido de China y de Japón, a las que se suman también Australia y Nueva Zelanda. Entonces se ve que hay una decisión de la región ampliada de avanzar hacia estos acuerdos de cooperación frente a la indecisión de Estados Unidos en materia económica y a los peligros de seguridad regional que implica la presencia cada vez más fuerte de esta estrategia del Indo-Pacífico de Biden. Sebastián Schulz, para cerrar esta primera etapa, preguntarte, el gran ausente de esta cumbre, Myanmar, ¿por qué no asiste? Cuando es un tema también de preocupación, era la oportunidad quizás para quienes hoy están al mando del poder, así sea por golpe de Estado, poder practicar o poner sobre la mesa el trabajo que podrían desempeñar de aquí en más. ¿Qué intereses han fluctuado allí para su no participación y la preocupación que se ha extendido sobre todo para esta región? Uno de los países también en conflicto que forman parte de esta zona geoestratégica. Bueno, hay una preocupación muy grande en los países de la ASEAN por la seguridad regional, digamos, con la intensificación de la presencia norteamericana en la región, los patrullajes de buques, digamos, y en su enfrentamiento directo por la necesidad de contener a China, sumado también a una presencia cada vez más fuerte del gigante asiático de China en la región, hay una preocupación central de la ASEAN por mantener la estabilidad en la región y garantizar la zona de paz. En ese marco,
también con el objetivo de garantizar la circulación económica, digamos. Son países muy interconectados económicamente que dependen del comercio interregional, y cualquier hipótesis de conflicto generaría o tendría una fuerte repercusión en sus economías. Bueno, los países de la región tienen un objetivo muy grande de evitar los escalamientos y las tensiones. En este marco hay una preocupación muy grande por la situación de Myanmar, digamos. Hay una decisión de no interferir en asuntos internos del Estado, es decir, no intervenir directamente y hacer escalar el conflicto bélico. Por eso hay un rechazo muy fuerte a la intervención de Estados Unidos, de la OTAN o de cualquier otra organización que pueda generar unas tensiones todavía mayores en Myanmar, pero a su vez hay una decisión muy fuerte de no permitir una escalada de tensiones al interior del país. En ese marco, los acuerdos de paz que se habían alcanzado en Myanmar bajo la supervisión de la ASEAN en abril de este año, el resto de los países de la ASEAN ven que no se están caminando como se deberían impulsar, y en ese marco, bueno, hay una decisión de que hasta que no se resuelva la situación interna en Myanmar, de frenar la articulación, por lo menos económica y comercial, o por lo menos diplomática, intentando de alguna manera marcar una línea que vaya en el sentido de, bueno, nosotros podemos reconocer al gobierno militar siempre y cuando haya algunas garantías de seguridad que hagan que esto no se expanda hacia el resto de la región. Sebastián Schulz, ya Pablo Jofré nos hablaba de un nexo, Latinoamérica y el Caribe. También va a tener implicancias en nuestra región. ¿Cuáles podrían ser, a tu criterio? Bueno, digamos que hay que decir que, retomando un poco lo que decía Pablo, que el centro de gravedad de la economía mundial efectivamente se está desplazando hacia el Asia-Pacífico, porque Pablo ponía un número que así lo grafica, digamos, el 30% de la economía mundial hoy es explicado a partir de el Asia-Pacífico y a partir de este área de cooperación comercial como es el RCEP. Eso nos habla de un estado de situación económica, pero hay que complementarlo con un estado de situación geopolítica y política que es gran parte de los países de esta región han comenzado con un proceso de insubordinación hacia el orden internacional que nos rige desde la Segunda Guerra Mundial, desde la caída de la Unión Soviética, y en ese marco hay una crisis y un cuestionamiento a esta propuesta financiera neoliberal, a este unipolarismo centrado en Estados Unidos y en las finanzas. Frente a eso, digamos, lo que hay que decir es que Estados Unidos también ha iniciado ya desde fines de los años 90 un proceso de reconversión económica, la llamada sociedad postindustrial, el postfordismo, la sociedad de conocimiento, donde gran parte de las transnacionales se han mudado hacia China y hacia el Asia-Pacífico, y esos son los intereses de estas transnacionales las que hoy se expresan en Joe Biden. Entonces, Joe Biden y todo el núcleo de intereses que él expresa con Kamala Harris, las grandes tecnológicas, las grandes bancas financieras, no tiene tanto la intención de recomponer el poderío económico de Estados Unidos, sino que estamos hablando de una disputa civilizatoria, de una disputa por cosmovisiones, de una disputa por hacia dónde se dirige el sistema internacional. Si es una reformulación del capitalismo centrado en lo financiero, digamos, en grandes áreas de negocios de las transnacionales, y donde el Asia-Pacífico está subordinada a sus intereses, o vamos hacia un mundo con múltiples polos de poder soberanos, autónomos, que se sustenten en el diálogo de civilizaciones, en la cooperación sur-sur, etcétera, etcétera. En este marco de reconfiguración geopolítica, de transición histórica espacial, es donde América Latina se inserta, y en donde América Latina hoy debe pasar, o por lo menos está en la disyuntiva de ser un objeto de la disputa, digamos, entre Estados Unidos y China, entre el atlantismo contra el diálogo pluriversal, o constituirse como un sujeto de la disputa y construir un proyecto propio en articulación, o por lo menos a partir de experiencias de integración, como por ejemplo la CELAC, lo vimos fuertemente en la última cumbre en México, y a partir de un eje, a partir de Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, México, digamos, que puedan guiar hacia la región, hacia mayores grados de autodeterminación, hacia mayores grados de soberanía que permitan ser parte y constructores de este mundo multipolar al que incipientemente nos estamos dirigiendo.
No puedo dejar de preguntarle a Sebastián Schulz, cuando este grupo, este bloque, el ASEAN, creado en 1967, decide trabajar, convertirse con esos retos que plantea también Pablo Jofré, en el cuarto bloque económico más importante del mundo para el año 2030. Preguntarte, ¿qué va a pesar más al final en la balanza? Los intereses muy dirigidos de Estados Unidos con esa mirada de mantener un cinturón de contención contra China, pese o cueste lo que cueste, y al final, ¿qué queda por medio? Los intereses de las otras naciones que sí quieren tener relacionamiento comercial, que quieren crecer en sus economías, recuperarse tras la pandemia de la COVID-19, además de enlazar con otros nexos, no solamente comerciales, sino también políticos y hasta militares. ¿Qué lectura podemos entender y si lo logrará para el año 2030? En esas condiciones, claro. Bueno, digamos que venimos de varios años de crecimiento y de fortalecimiento en términos económicos de los países de la ASEAN. Esto no es un proceso que arranca hace poco, sino que viene desde la época de los llamados países, o sea, los países emergentes, los tigres asiáticos, pero ahora existe en el marco de transformaciones y de crisis tan grandes del sistema internacional, hacen que el sudeste asiático, que el Asia Pacífico y que los países de la ASEAN en particular tomen un protagonismo muy específico, y en el marco de la disputa entre Estados Unidos y China, la ASEAN de alguna manera pasa a ocupar un lugar central por la dimensión económica de los países, porque el mar del sur de China y los mares aledaños ocupan un lugar fundamental del comercio de la región y de China. Digamos, por el estrecho de Malaca pasa gran parte del comercio que sale de China y que va hacia el Oriente o hacia Europa o hacia África, entre ellos principalmente los recursos energéticos como el petróleo. Entonces, bueno, la región de alguna manera pasa a ocupar un lugar destacado, y en donde además también existen aliados tradicionales de Estados Unidos, como Japón o como Australia. Digamos, ya Brzezinski lo decía en los 90, una alianza entre Japón y China para Estados Unidos sería terrible. Digamos, de alguna manera pondría en jaque la presencia de Estados Unidos en la región, y eso impactaría de lleno en la hegemonía norteamericana. Digamos, ni que hablar una alianza entre China, además de Japón, Corea del Sur y Australia, que es lo que está pasando en el RCEP, se está dando esta alianza entre China y socios muy importantes de los Estados Unidos. Digamos, Australia tiene una política, digamos, de alguna manera pendular, porque se acerca a Estados Unidos en el AUKUS, se acerca a Estados Unidos en el Quad, rompe acuerdos con China en relación a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero por otro lado hay que decir que el 30% del comercio de Australia es con China, el 60% del comercio de Australia es con países del RCEP, y solamente el 12% del comercio de Australia es con Estados Unidos. Y algo similar pasa con los otros países. Digamos, con Japón el 20% del comercio, más del 20%, es con China. Con Corea del Sur algo similar, más del 20%. Y estamos hablando de que Estados Unidos representa entre el 12 y el 15% del comercio de ambos. Entonces, en este marco, si el RCEP puede consolidarse y entrar en funcionamiento, si la ASEAN se fortalece como bloque centrado en el comercio económico, pero también en la seguridad regional, estamos hablando del fortalecimiento de un bloque que sin dudas va a aportar a fortalecer este tendencial cambio del centro de gravedad económico y político desde el Atlántico hacia el Pacífico.